Hola amigos, buenos días. El otro día estaba haciendo una crítica sobre el mensaje de Navidad del Rey, que se ha hablado mucho de ello en las redes sociales, resaltando sobre todo lo que hizo referencia a la inmigración y el tema de la vivienda. Quisiera pues comentar un poco sobre estos dos puntos característicos. La inmigración, hablando de que la inmigración pues debería de gestionarse bien porque si no acaba creando tensiones sociales. Y esto es cierto. Pero la realidad de la inmigración aquí en España es que hay una clara invasión inmigrante que la tolera el propio Pedro Sánchez del gobierno con la complicidad de Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular, que parece que alegremente están recibiendo esta migración. Este fin de semana, yo creo que el día de Nochebuena llegaron unos 500 en Cayucos y prácticamente el fin de semana poco más de 1000 inmigrantes ilegales llegaron a Canarias y acuden los de Salvamento Marítimo, los de la Cruz Roja, los medios que pone el gobierno, todos los recursos para pues hacer que vengan a España, recogerlos del mar, de los cayucos vienen, meterlos por Canarias y luego lo van a tener que repartir por toda la península ibérica. Tener en cuenta una cosa, en España el tema de trabajo está muy mal. Los jóvenes tienen mucha dificultad de encontrar trabajo. Los que tienen cierta edad y se quedan sin trabajo, tienen la mala suerte de quedarse sin trabajo, se encuentran también que pues no encuentran trabajo. Entonces, la inmigración es un añadido más a la dificultad de encontrar trabajo. Yo me acuerdo de cuando estalló la crisis inmobiliaria financiera el año 2008, yo trabajaba en el sector de la construcción. Pues de repente me encontré sin trabajo, igual que millones de albañiles y millones de personas que trabajaban en trabajos relacionados con el sector de la construcción. Por ejemplo, pues lampistas, vendedores de electrodomésticos, vendedores de coches, que todo dependía de la buena marcha de la construcción, pues se fueron al paro. Entonces me estaba preguntando, cuando veía a un inmigrante que trabajaba, por ejemplo, en un ayuntamiento de barrendero o una fábrica de cualquier otra cosa, me preguntaba, ¿pero qué están haciendo esta gente? Yo no tengo trabajo. Tengo hijos y no tengo trabajo. Pues los españoles nos encontramos con esto, que los inmigrantes nos están quitando el trabajo y España no está en estos momentos en condiciones de acoger inmigrantes. Las cremas vienen por miles de inmigrantes que está trayendo Pedro Sánchez expresamente, poniendo todos los medios, porque está poniendo el salvamento marítimo, que ha fletado nuevos barcos, que han costado pues dinero cuando están robando con vuestros impuestos. Pues los coge y también hace que estas tareas se hagan cargo de ello ONGs, los del Open Arms, por ejemplo, que se están lucrando mucho con este negocio de la inmigración ilegal, la Cruz Roja, que también hay unos cuantos listos que se están lucrando y pues están convertidos en unos mafiosos y ya no están para lo que estaba la Cruz Roja, que era pues si tenías un accidente en la carretera, rescatarte, si había una persona enferma en un domicilio, ir a buscarla, llevarla al hospital y hacer pues tareas sociales, de servicio a la comunidad. Y ahora no, ahora se han convertido pues en una empresa pública que está haciendo negocio y los que están enchufados de la Cruz Roja reciben unos sueldos muy altos y esto que pues siguen pidiendo donaciones. Yo os recomiendo, no hagáis donaciones de la Cruz Roja, porque lo que dais de la Cruz Roja es para financiar la inmigración ilegal que trae mucho mal a España y que nos está saliendo muy caro. Pues a estos inmigrantes ilegales los colocan en hoteles que le tenemos que pagar en los hoteles. Les pagamos la comida, les pagamos el móvil, les damos dinero. Y al final los acabaremos dando una paga porque no van ni a encontrar trabajo ni a encontrar alojamiento. Y esto es que el problema de la vivienda, no hay vivienda y a dónde se alojan todos estos miles de inmigrantes ilegales que nos están metiendo. Algunos dicen que, o piensan que es que nos vienen a pagar las pensiones. No nos vienen a pagar las pensiones. Les estamos pagando pensiones a ellos.
les acabamos dando ingreso mínimo vital, que es como una pensión y que si se traen a su familia por cada hijo que tienen, además perciben más ayudas públicas. La inmigración, mucha inmigración, llega a un punto de que perciben más dinero de lo que trabaja un español en un trabajo medio. Reciben mucho más dinero. Son mantenidos por el resto de los españoles que están trabajando. Les dan el ingreso mínimo vital, por ejemplo, y les dan facilidades para la escuela. Sus hijos de las escuelas tienen el comedor gratis, tienen las excursiones gratis, tienen los libros gratis, todo gratis. Y en cuanto a vivienda social, son los primeros que reciben pues las ayudas, vivienda o ayudas de alquiler, son los primeros que las reciben. Y todo tipo de ayudas, la inmigración es de los primeros que los reciben. Y esto nos está saliendo muy caro. Entonces ahora que, como os he dicho en el vídeo anterior, que los impuestos van a subir de una manera brutal en el año que comienza, pues sirve también para mantener a estos que los llamo parásitos. Y esto ocurre porque quiere Pedro Sánchez y porque quiere también a Alberto Núñez Feijóo. El único partido que se opone a esta invasión inmigrante es Vox, que ha dicho, viete de vuelta. Y además, pues están aprovechando otros países de que Pedro Sánchez pues deja que entre inmigración en el país, inmigración ilegal. En Marruecos han soltado de las cárceles a todos los delincuentes y los están llevando a España. En Argelia, otro tanto de lo mismo. Ya han salido noticias que dicen que los delincuentes de Argelia también, pues, llevarlos para España, que allí, aunque sean ilegales, los van a acoger. Y los que vienen de África, que vienen de Mauritania, de Senegal, de Mali, y vengan a saber más países africanos, no conocemos sus antecedentes. No sabemos si, pues, han pertenecido a organizaciones terroristas o han padecido determinadas enfermedades. No hay ningún control de nada. Y los dejan entrar en España y además los subvencionan. Les dan todo tipo de facilidades, todo tipo de ayudas. La migración en España la estamos pagando todos los españoles con los impuestos que nos obligan. Y les dan todo tipo de facilidades y los estamos manteniendo. Y para los, por ejemplo, los damnificados de Valencia, pues para estos no hay atenciones y tampoco hay dinero. Pues bueno, pues ¿qué ocurre? Pues no hay vivienda, no hay trabajo y la ley española es muy laxa, que se aprovechan estos pues delincuentes, inmigrantes ilegales y conllevan la delincuencia aquí en España. Y además, tener en cuenta una cosa, la inmensa mayoría de esta inmigración ilegal es africana, que viene con el cerebro, con el hierro candente marcado de la religión musulmana. Y la religión musulmana considera al resto de religiones como herejes. Por eso tienen la Guerra Santa, la Jihad. Y para muchos de estos musulmanes, la política tiene que ser la Sharia. Es decir, la política tiene que ser la religión. Y esta religión, pues dice, los demás son herejes. Hay que celebrar Ramadán. Hay que rezar no sé cuántas veces. Las mujeres tienen que ir tapadas. Las mujeres no tienen según qué derechos. Por ejemplo, estudiar. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Afganistán. Las mujeres tienen que ir con una burka, una vestimenta horrible. En Irán, por ejemplo, si te quitas el velo, pues te condenan a muerte. En Arabia, algo parecido. En todos los países musulmanes, las mujeres están muy mal. Y hay, pues, que en la política se meten fanáticos y acaban imponiendo la Sharia. Y este es el peligro que se va a encontrar en España. Los jóvenes españoles, los más preparados, se marchan de España a buscar oportunidades en otros países, porque en España pagan muy mal y porque hay que pagar muchos impuestos. Sin embargo, estamos importando esta migración ilegal en su inmensa mayoría musulmana. Se lo estamos pagando todo. Les damos la escuela gratis, la sanidad gratis, todo tipo de subvenciones. Les damos pagas que en muchos aspectos superan pues lo que gana un español medio trabajando. Y además son un tipo de gente que se reproduce mucho, que tiene muchos hijos, que además también por los hijos reciben muchas subvenciones que pagan el resto de los españoles. Y ahora imaginaos, yo tengo claro que esto es una invasión. Están buscando el reemplazo de la población.
española por la población africana. Y aquí está el peligro. Yo lo digo porque Su Majestad el Rey puso el toque de atención en los peligros de una inmigración mal gestionada. Imaginaos que de aquí a 20 años la población de España, el 70% son de origen africano. ¿Cómo cambiaría la sociedad española? Sería una sociedad parecida a Arabia, a Marruecos, a Afganistán, a Egipto. Sería un país como estos países árabes donde no hay libertades, donde no hay derechos, donde las mujeres lo tienen muy mal. No pueden vestirse como quieran, tienen que ir completamente tapadas. Y luego, según con quiénes, según qué sitios, pues no puedes ni estudiar, no puedes ni formarte, y no son otra cosa que máquinas de parir hijos, y nada más. Luego, pues que se formen grupos políticos en las que su única política exclusiva sea la imposición de la Sharia. Y entonces en España vamos a acabar muy mal. Los españoles acabaremos siendo minoría que nos van a marginar. Y esto es la serpiente que estamos alimentando. Nos obligan a los españoles a alimentar estas serpientes que crecerán, nos van a engullir. Y esto lo está haciendo Pedro Sánchez. Y pues el resto de los españoles no acaban de enterarse. Las noticias de los miles de inmigrantes que vienen cada mes, los hoteles donde los alojan, las pagas que les dan, el tipo de ayudas que les dan, la delincuencia que provocan, esto no se está hablando en las televisiones, no se está ventilando, todo lo contrario, se les está blanqueando, no se está diciendo la realidad. Y esto es el mal que tenemos en España, repito, consentido por Pedro Sánchez y por el Partido Popular. Y que el único partido que está en contra de esta migración descontrolada e ilegal es Vox, que es el que ha dicho que los va a deportar todos, que los va a darle billete de vuelta. Porque aquí en España son una enorme carga y están llevando a una sociedad peor. Nos están llevando a una sociedad de riesgo, de peligro, de inseguridad. Y son de otra manera de pensar y de otras religiones que no comulgan con nuestros valores. Y aquí está el peligro, y esto lo está consintiendo Pedro Sánchez. Y tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo, con todos los ministros del gobierno o todos los altos cargos de las autonomías gobernadas por el Partido Popular, ninguno acogería a un inmigrante en sus casas. Ninguno los mantendría por su propia cuenta. La solución que hacen, subir impuestos, subirlos más, subirlos brutalmente. Y lo está llevando a una sociedad de más pobreza y que las empresas pasan más dificultades, que no saben ni a quiénes contratar, que ya ni contratan ni a españoles. Vamos cada vez a por peor. Y luego el otro tema que planteaba el rey de la vivienda. En el tema de la vivienda hay que tener en cuenta una cosa muy sencilla de entender, que para que haya vivienda alguien la tiene que construir. Algún inversor tiene que meter el dinero para construir vivienda. Y para esto el inversor necesita garantías jurídicas que aquí en España no existen por estas leyes nefastas que ha puesto Pedro Sánchez de intervenir el mercado de la vivienda, proteger a los ocupas y a los inquilinos ocupas. De esta manera no hay ningún inversor que vaya a querer crear vivienda. ¿Por qué? Porque el gobierno la puede intervenir, porque si la pone de alquiler no les van a pagar. Así que la vivienda es un negocio de riesgo y cada vez va a haber menos inversores. Precisamente por esto, porque el gobierno lo interviene y dice el precio que hay que pagar de alquiler o que no se puede pagar. Y con esto al casero, al propietario, no le sale a cuenta. Luego, estas políticas de vamos a proteger a los más vulnerables, con lo que había habido del COVID, o sea que van a hacer que los que estén dentro de una vivienda que no es propiedad de los ocupantes, sino estaban como inquilinos que pagaban un alquiler, pues dejen de pagarlo. O que se metan unos ocupas de una vivienda, en una propiedad que se metan de allí y no se quieran marchar. Y además lo peor de todo esto es que estas leyes que ha sacado Pedro Sánchez y de las que el Partido Popular no dice ni mu, no hace nada, obliga a los propietarios a pagar los suministros.
suministros de electricidad, de agua, de internet y de lo que tenga que ser, lo obliga a un propietario. Gastos de comunidad, obliga a un propietario, mientras que unos terceros se aprovechan. Y esto solo sucede en España, porque en otro país no se lo iban a creer. Y si ocurriera lo que ocurre en España, en otro país, lo que ocurriría es que en menos de 24 horas, que no ocupar una vivienda estaría fuera. O que no pagar un alquiler también estaría fuera. Y incluso la cárcel. Incluso la cárcel. Y aquí en España no. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué Pedro Sánchez permite la ocupación? ¿Por qué Pedro Sánchez quebranta el derecho a la propiedad de los españoles que son propietarios? ¿Por qué? Porque si no fuera así, las calles de España estarían llenas de vagabundos, estarían llenas de gente durmiendo en las calles, viviendo debajo de un puente, viviendo en cualquier cobertizo. Y esto daría muy mal imaginado al país, y esto a Pedro Sánchez no le interesa. Pero es la serpiente que se está comiendo la cola. Esta política es esto, porque así no se va a poder crear vivienda. Para poder crear vivienda, la vivienda tiene que ser un negocio. Al inversor le tiene que dar rentabilidad y tiene que tener la seguridad de que si la vivienda la dedica para venderla o para alquilarla, no se la van a ocupar. Estará protegido contra los impagos, porque si no es así, no va a invertir. Además, el gobierno pone muchas tasas, muchos impuestos a la vivienda. Estas tasas, estos impuestos se tienen que quitar para que el precio de la vivienda pueda bajar y las empresas constructoras, las promotoras, se pongan a construir vivienda, que para esto también necesitan, por ejemplo, disponer de suelo para la construcción de vivienda. Que no se les agobie a impuestos, que no se les agobie a normativas, que se les deje trabajar libremente y que puedan competir entre sí para poder ofrecer el mejor producto a un precio más bajo. Esto haría, pues, como que en España hay demanda de vivienda, los promotores constructores construirían vivienda. Harían la competencia entre sí. Se harían que los precios bajaran. Estarían al acceso de los demandantes, de los compradores. Y además con esto la economía se beneficiaría. Lo digo porque el rey hizo un toque de atención al tema de la inmigración y al tema de la vivienda. Pero hay que conocer un poco más a fondo sobre estos temas y por esto os lo he querido explicar. La inmigración es un peligro, es un riesgo, nos sale muy caro y no atrae nada bueno para España. Y la vivienda, otro tanto de lo mismo. Cada vez va a haber más necesidad de vivienda, pero el gobierno está poniendo todo tipo de trabas para que sea posible el acceso a la vivienda. Y esto es de lo que no se está hablando en las televisiones y que los españoles también deberían de conocer. Bueno amigos, pues tengáis muy buenas fiestas de Navidades y hasta el próximo vídeo. Adiós.